Hola chicos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión vamos a estar dando una retroalimentación muy general de lo que vimos en el bloque 3. Durante el bloque 3 nosotros vimos tres diferentes temas. El primero que se llamó realizar una entrevista para ampliar información. ¿Qué es lo que hicimos en este tema? Recordemos que primero nosotros elegimos un tema de un libro, Ciencias Naturales, que en este caso nosotros trabajamos con ciencias naturales. Elegimos un tema para poder ampliar sobre ese tema. De la información que nosotros ya teníamos, queríamos ampliar este tema. Entonces, nosotros después elaboramos preguntas para poder realizarlas a la persona que íbamos a entrevistar. Durante el transcurso de nuestras actividades nos dimos cuenta que necesitábamos realizar una invitación a esa persona que nosotros íbamos a entrevistar, que era necesario, ¿verdad? Realizarle una invitación, lo hicimos. Después, al momento de realizar la entrevista, nos dimos cuenta acá de un punto importante, que nuestra entrevista estaba compuesta de tres momentos. El primer momento, que es antes de la entrevista, en donde nosotros recibimos a la persona que vamos a entrevistar, ¿sí? La llevamos, ahí mencionaba que la llevábamos al lugar en donde se le iba a realizar la entrevista. Después, el segundo momento, que es durante la entrevista, en donde ya se le entrevista a la persona, se le realizan las preguntas. Si somos varias personas entrevistando a nuestro invitado, entonces vamos turnándonos, nos vamos dando el espacio para poder nosotros entrevistarlo. Después nos vamos con el tercer momento, que es después de la entrevista, en donde mencionábamos o en donde se tiene que agradecerle a la persona que ha asistido a esa entrevista. Bien, en donde también después de agradecerle, también nosotros le volvemos a recalcar que posteriormente, en un futuro momento, podemos igual necesitar nuevamente de una entrevista más o de acuerdo a otro tema, ¿sí? Entonces, después de que nosotros realizamos esta entrevista, fue la parte final en donde nosotros elaboramos un informe. Este informe en donde nosotros plasmamos toda esa información que rescatamos de la entrevista. Ya saben que el informe o el reporte está compuesto por la introducción, el desarrollo y la conclusión. Entonces nosotros realizamos un informe o un reporte sobre nuestra entrevista, ¿sí? Sobre nuestra entrevista y sobre la información que nosotros ya teníamos, la información del libro. Ahora bien, esto es muy general sobre nuestro primer tema. Recordemos que necesitamos remitirnos a los libros para poder nuevamente recordar todo ese proceso, todos esos puntos que nosotros realizamos en cada una de las actividades. Bien, vamos con el siguiente tema que vimos después de este, que se llamó o se llama leer poemas en voz alta. Acá en esta actividad nosotros vimos puntos importantes como el uso de las figuras retóricas en los poemas. Recordemos que vimos las diferentes figuras retóricas que se pueden utilizar en los poemas, como la comparación, las analogías, las metáforas. ¿Ok? Recordamos todas esas figuras en donde nos decían que esas figuras retóricas embellecen a los poemas, ¿sí?
Entonces embellecen a estos escritos, por tal motivo son utilizados. Y si nos damos cuenta y si recordamos, trabajamos con estas figuras retóricas que realmente con ese trabajo de palabras que hacen estos escritores, realmente se embellecen esos escritos. Ahora, también hablamos sobre la clasificación de los poemas que pueden estar clasificados por naturaleza, por amor, por guerra, etc. Bien, hablamos de eso. Hablamos también sobre los sentimientos y las emociones que nos pueden provocar estos poemas. ¿Cómo nos transmiten esos sentimientos y esas emociones? Bueno, es muy fácil por medio de estas figuras retóricas. Por medio de estas figuras retóricas nos provocan esos sentimientos y esas emociones que el escritor busca resaltar en el poema y así hacer efecto en la persona que lo lee. Bien, también un punto muy importante que vimos acá en este tema fue el recitar, la diferencia entre el recitar y el declamar. Nosotros enviamos un video, también enviamos un audio de voz en donde declamábamos un poema y hay mucha diferencia entre estas dos palabras, ¿verdad? Perdón, entre esa palabra que es recitar, nosotros mencionábamos que el recitar era solamente pararme y leer en voz alta mi poema. A diferencia de declamar, utilizábamos todos estos gestos corporales, esta gesticulación de la cara, el tono de la voz, la modulación, el ritmo. Todos estos elementos, todas estas características son muy importantes a la hora de declamar un poema. ¿Ok? Entonces, a la hora de declamar un poema, es necesario que nosotros usemos movimientos corporales, gestos de la cara, la entonación o modulación de la voz, subir, bajar, de acuerdo a cómo se ha escrito, cómo sea este poema que nosotros estamos leyendo, estamos declamando. Bien, ahora como último tema de este bloque 3 es el tema que hace un par de días comenzamos a ver y ahora ya lo estamos finalizando, que es analizar la información de productos para favorecer el consumo responsable. Recordemos que trabajamos con muchas etiquetas de higiene personal, productos de higiene personal, productos de limpieza para el hogar, productos alimenticios. Toda esta información que nos aportan estas etiquetas y también estos anuncios publicitarios. Bien, hay un apartado muy importante que recalco en donde vimos los 7 consumos inteligentes. ¿Sí? Los 7 consumos inteligentes que nosotros como personas consumidoras de aquellas empresas de productos debemos de ser responsables al consumir. Acá anoté los 7 consumos inteligentes o los consumidores inteligentes, que son el consumidor consciente, el consumidor informado, el consumidor crítico, sustentable, saludable, solidario y activo. Nos dimos cuenta de la importancia de ser un consumidor inteligente. ¿Por qué? Porque al ser nosotros un consumidor inteligente solamente nos basamos en las necesidades reales soy redundante, en las necesidades reales que tenemos, ¿sí? Ahora,
uno de aquellos puntos o uno de aquellos tipos de consumidores que es el consumidor crítico, nos decía algo muy importante, que nosotros como consumidores no debemos de dejarnos llevar tanto por la publicidad y por la moda, sino que nosotros necesitamos consumir de acuerdo a nuestras necesidades reales. Entonces hemos visto muchos ejemplos que pasan anuncios o la publicidad es muy llamativa, ¿sí? Emplean colores muy llamativos, actores, todas las personas que ahí participan y de una o de otra manera quieren jugar o juegan con nuestra mente, aunque el producto no es de mi necesidad como tal, una necesidad real, pero el hecho de que me agrade, todo eso hace a que yo lo consuma. Entonces ahí yo no estoy siendo un consumidor crítico. Es necesario que volvamos a retomar este tipo o estos 7 tipos de consumidores. Ahora, de todas las etiquetas que nosotros trabajamos con con 5 elementos muy importantes. El primero, que es las personas que aparecen en los anuncios publicitarios. Nos damos cuenta que en muchos anuncios publicitarios de productos aparecen personajes o personas reconocidas, ¿sí? Esto solamente más por llamar aquella atención del consumidor, ¿ok? También el siguiente punto son los colores empleados. Los colores empleados influyen mucho para que nuestra mente sea seducido por aquellos colores que son empleados de una forma tan llamativa. El siguiente elemento, que es la frase principal o el eslogan. Ya hemos conocido diferentes frases principales o eslogan de productos. Por ejemplo, hay un eslogan de Suavitel que dice suave como el amor de mamá. Todos estos eslogan hacen muy atractivos a estos productos, ¿sí? Ahora continuamos con el siguiente, que es otros textos. Hay productos que emplean otros textos más, son textos breves como características del producto, son textos muy breves. Entonces, toda esta información que recopilamos. Y el siguiente punto es a qué público está dirigido o destinatario, ¿sí?, de estos productos. Nos damos cuenta que, por ejemplo, los juguetes, ¿a qué público está dirigido? ¿A niños, a adultos, a personas mayores de edad? ¿A qué público está dirigido? Si nos damos cuenta, todos los productos tienen destinatarios específicos y de acuerdo a los destinatarios específicos crean y elaboran todos estos elementos, tanto de personajes que aparecen, personas que aparecen, colores que emplean, sus eslogans, sus textos, ¿sí? Todos estos elementos las empresas lo usan a su favor para poder seducir a aquellos consumidores. También otro punto importante, como ya lo hemos visto en otros temas, incluso en el tema anterior de leer poemas en voz alta, también en los anuncios publicitarios emplean figuras retóricas. Estas figuras retóricas las emplean, como ya lo he mencionado, para poder seducir o convencer a aquellas personas. Entonces, nos damos cuenta cómo estas empresas utilizan toda esta información, ¿verdad? Ahora, nosotros debemos de analizar, siempre es muy importante, analizar todos aquellos productos que quiero consumir. ¿Realmente es una necesidad mía? ¿Cuál es la necesidad que me está abasteciendo? ¿Cuál es la calidad, el precio? ¿Sí? Siempre hay que ser conscientes, críticos ante lo que vamos a estar consumiendo. Entonces,
todo este tipo de información es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos qué es lo que estamos consumiendo realmente. Ahora, hay un punto también importante de consumidores responsables, que es que tú como consumidor tienes los derechos para poder exigirle a esa empresa o a ese producto lo que realmente o lo que supuestamente te esté ofreciendo. Si un producto te ofrece algo y realmente no cumple como tal, como lo está ofreciendo, entonces tú como consumidor tienes ese derecho a exigir. Ahora, entonces quedamos resumiendo este tema, que es necesario, antes de consumir es necesario analizar todas esas etiquetas, esos productos, esos anuncios publicitarios que de una o de otra manera tratan de seducirnos para poder consumir. Bien, entonces dimos una pequeña o una general retroalimentación del bloque 3, y yo les sugiero que vuelvan otra vez a sus libros y que vuelvan a revisar todo lo que ya hemos visto, ¿sí? Que no nos quedemos en ya lo vi, ya pasó, entonces ya no me importa, no. Volver a retroalimentar, volver a hojear mis libros, volver a leer y nuevamente recordar lo que ya he visto. Bien, entonces hasta aquí quedamos. Les mando un abrazo y cualquier duda ya saben que me pueden escribir. Les mando un abrazo y que estén muy bien.